Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Buenas noches, estamos en Dato Mata Relato. Buenas noches, Martina, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Ahí a programa tras programa. A fin de mes. Terminando, 31 de marzo. Sí. Se instaló el gobierno del todo ahora. Ahora ya está, no hay excusa. ¿Vos decís que terminó la transición? Sí, debería. Bueno, debería. O sea, asumo que seguirán encontrando agujeros y baches, pero... terminarán cerrando la información, pero bueno, ya asumieron todos los entes y servicios descentralizados, después de haberse aprobado las venias, ya hubo un consejo de ministros, ya se anunció el diálogo social como a través de una comisión intersectorial, y bueno, y algunos de los primeros temas. Sí, han habido algunos anuncios que ya ponen en marcha todo, pero hasta el 20 y algo había como una cierta duda de... No, y a ver, datos importantes y algunas cosas que nos interesaba poner en el análisis hoy. Uno fue que salieron los datos del Banco Central sobre la actividad y crecimiento económico y se cierran un poco los datos de crecimiento del 2024, ya no sé ni en qué año estoy, 2024, y también que al asumir el presidente del Banco Central, un poco el discurso deja un detalle de cuáles son un poco la línea o las prioridades del Banco Central, donde la duda es si hay un nuevo rumbo o hay una continuidad de política. Es cierto que una institución como el Banco Central y la política monetaria tienen como esa necesidad de algunos conceptos de estar presentes, pero se mantendría en el sistema de metas de inflación. Hay un anuncio de un compromiso fuerte con el tema inflacionario, pero también, la expectativa está un poco en dos temas que me parecen centrales. Uno que es el tema de la competitividad como tal, tres temas centrales, perdón. Uno que es el tema de la competitividad, otro que es el tema del costo de vida más allá de la inflación por sí sola, y un tercer lugar que es el tema de la regulación de todos estos instrumentos financieros, que fue como esta bomba de tiempo de los últimos meses a partir de esta realidad donde de alguna forma se mencionó el tema del refuerzo del marco regulatorio, así que me parece que estaría bueno cerrar el programa capaz porque tenemos invitados hoy. Exactamente. Invitados in situ, invitados... por videollamada. Por videollamada, porque, a ver, nosotros siempre tenemos como la tentación de analizar la economía mucho a nivel general y más con los temas fiscales y bueno, el último programa que si no lo escucharon se los recomiendo porque vino el economista Fernando Isabela a hablar en esa dicotomía que a los economistas nos genera mucha incomodidad de estar entre la coyuntura y la proyección de largo plazo, pero... Entonces, un poco lo que yo quería hoy era decir, vamos a alguna realidad territorial, pero vamos a ir a un territorio concreto. Entonces, para eso tenemos dos invitados. En primer lugar, a Lula Esquivo, bienvenido, ya venido, que es un referente del departamento de Tacuarembó, ahora candidato a intendente, vice. Ahora después nos contás un poco cómo es la fórmula y cómo, pero con un análisis y con una perspectiva de algunas dificultades en el plano territorial
con un tema que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con los desafíos de la gestión departamental y los programas de gobierno como instituciones de promoción del desarrollo a nivel del territorio. Pero me parece que más, porque en estas últimas semanas, con todo el tema del caso de Besós y de Soriano y demás, es como que, claro, los análisis se te van hasta todas estas situaciones que llevan tanto a la prensa, pero que en realidad un departamento que también ha tenido dificultades en lo que es algunos desvíos o comportamientos de las autoridades, que tiene unos desafíos en el tema de desarrollo y en algunas realidades, donde está el tema, por ejemplo, de la realidad de la gestión a nivel de la Intendencia Departamental, donde está el tema de las tasas y tributos, en particular la contribución inmobiliaria, con una problemática de un valor bastante por encima de lo que es el resto de las contribuciones a nivel nacional. Después con el tema del vertedero municipal y todo lo que es la gestión de residuos, donde la campaña electoral está apuntando. Después, donde es la atención de salud en los servicios rurales. Y así puedo seguir con varios temas que tuve la oportunidad de discutir bastante con Lula. Así que lo invitamos, pero además invitamos al economista Gastón Núñez, que está por Zoom porque está en Paysandú, pero que desde hace un tiempo esta parte ya también nos ha acompañado en más de un programa. Se dedica a un análisis de algunos indicadores claves en mercado de trabajo y en pobreza, llevando a partir de los datos de la encuesta continua de hogares no solo esos datos generales, sino aterrizarlos mucho a nivel del territorio y ver un poco su evolución. Entonces, lo que hicimos hoy fue hacerlos trabajar a los dos, pedirle a Lula que viniera con este análisis más de corte más político y de dimensionamiento de los desafíos de Tacuarembó, y Gastón que en estos días nos manda sus análisis a nivel más de territorio, en un poco que nos contara que estaba mirando de Tacuarembó en relación a otras realidades departamentales y a la media nacional. Así que bueno, esto era un poco una cosita. Primero, buenas noches, ¿no? Esto que estás diciendo muestra que todavía el calendario electoral no terminó. Sí. Si bien se están instalando las autoridades nacionales, bueno, falta cortar todo el resto del país, y eso es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, uno de los temas, eso lo hemos analizado, lo hemos planteado, ¿no? Primero que el ciclo electoral en Uruguay es larguísimo y que en realidad el juego de la instalación, la realidad de la instalación del gobierno se da en plenas campañas electorales y ahora, bueno, hemos visto un comportamiento de parte de lo que ha sido la situación en el caso de Besós, por ejemplo, donde también capaz que hay una estrategia o una respuesta que responde a preocupaciones por otras realidades territoriales, porque ha sido bastante raro este apoyo de otros candidatos. No se sabe si es por miedo a determinados comportamientos, si es por miedo a que hay una baja por lo menos de lo que se ha visto en las intenciones de voto de los partidos tradicionales a nivel del interior del país. Los resultados de las elecciones nacionales lo mostraron. Entonces, bueno, un poco debe andar por ahí. Pero la realidad es que muchos departamentos y muchos territorios tienen desafíos notables y que las administraciones departamentales todavía siguen siendo muy insuficientes y muy poco profesionalizadas para atender las realidades a nivel social, a nivel económico, a nivel productivo, a nivel medioambiental, que requieren, bueno, no podemos abarcar todos esos temas, pero sí vamos, de acá en estas semanas, nos gustaría ir por otros territorios, en la medida que tengamos también con quienes conversar, quienes estén dispuestos. No es que estemos seleccionando ni prioridades por algunos departamentos, sino lo contrario, hay bien interesantes otras realidades, así que bueno. Gastón, bienvenido. Bueno, primero saludarlos a los tres, a Lula, que es un vecino departamental en dos casos. Yo soy de Cerro Largo, pero ahora vivo en Paysandú, así que siempre soy vecino de Lula por algún lado. Estás rodeado. A María y a Martina. Quería comentarles un poco el trabajo que hemos realizado con básicamente mirando los datos de la encuesta continua de hogares de 2019-2023. Para el caso de Tacuarembó tenemos algunos indicadores que realmente nos preocupan.
primer indicador que me parece fuertísimo es la indigencia, la pobreza extrema en el departamento. En términos estadísticos estaba anulada, no había indigencia en el departamento. Es probable que Lula me diga, no, pero mirá, yo que conozco la realidad, probablemente algo había. Bien, pero en términos estadísticos la encuesta continua de hogares no lograba cubrir ni encontrar a nadie en esa situación. Hoy, eso en 2019, en 2023, la indigencia es del 0,6% de la población. Eso representa 600 personas, es decir, hay 600 indigentes nuevos entre 2019 y 2023, y a su vez la tasa de indigencia nacional de 2023 es 0,2, con lo cual la tasa de indigencia del departamento es 3 veces más alta, la multiplica por 3. Ahí tenemos un comportamiento bien complejo, o sea, muy asociado a pobreza totalmente extrema, o sea, indigencia, que claramente tiene que llamar la atención y tiene que ponernos en alerta. Hay la pobreza general. Una cosa que estaría bueno, perdona. La pobreza general. No me escucha. ¿Sí? Perdón, tenemos ahí un debate. No, que estaría bueno ahí explicar, Gastón, lo que significa esta pobreza extrema, lo que está midiendo, que significa que son hogares, o en este caso estás mostrando personas que no logran tener un ingreso que les permita cubrir sus necesidades mínimas alimentarias. No, a ver. En el caso del tal cual como vos decías, la indigencia la condición de indigencia es aquella persona que no puede cubrir sus necesidades mínimas alimentarias. Traducción, son personas que están pasando hambre. Y en muchísimos casos, situación de calle. Con lo cual estamos en un problema muy grande. Eso en primera instancia. Cuando uno mira, eso, como dije, no había en 2019, ahora hay 600 personas en esa condición, en un departamento de una población media-baja, ¿no? O sea, de hecho, por la calidad territorial, por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene, es el departamento, Flores son los departamentos con menos densidad poblacional. Luego, la pobreza general, probablemente influida por el efecto UPM, tuvo un comportamiento en general a la baja, de en torno al 10%, pero cuando uno mira adentro de ese indicador, ve que claramente la pobreza en menores subió un 9% y en mayores bajó un 30%. ¿Y a dónde se concentró esa suba de la pobreza? En menores de 17 años en general y en menores de 12 en particular. En realidad, la pobreza infantil subió un 12% y la pobreza en niños, o sea, entre 6 y 12 años, subió un 10%. Claramente ahí tenemos un problema asociado que está teniendo un comportamiento diferenciado y heterogéneo y afectando más a los más vulnerables, o sea, la pobreza infantil y a la pobreza en niños. Y luego tenemos el indicador que también nos llama un poco, también nos mueve a pensar, en realidad el indicador de la relación entre mujeres y hombres pobres, que también se deterioró un 1%, o sea, hay más mujeres pobres que hombres pobres en 2023 de lo que había en 2019, en un 1%. Eso relacionado con la condición de pobreza. Ahora, cuando miramos el desempleo en el departamento entre 2019 y 2023, tenemos un comportamiento bien complejo. El desempleo en el departamento, habiendo tenido en el medio el efecto de UPM, aumentó un 33% en personas. Luego, cuando miramos el comportamiento del subempleo y de la informalidad, también han aumentado. En el caso del subempleo aumentó un 1,3%, hay 4.500 personas subempleadas. En el caso de la informalidad aumentó un 5% y hay 13.600 personas que son informales. Y en el caso del desempleo hay 5.000 personas desempleadas. ¿Qué implica esto? En realidad también un deterioro muy grande en el mercado de trabajo. En particular, en términos generales, cuando uno conjunta a esta gente, cuenta toda esta gente, algunos pueden tener más de una categoría de problemas de empleo. Por ejemplo, hay subempleados informales, o sea, que tienen las dos categorías. Una cantidad de gente importante que implica
a 19.600 personas. Es decir, que implica casi a 20.000 personas, y eso es el 41% de la población económicamente activa. Es una afectación muy grande. Más de 4 de cada 10 tienen problemas graves de empleo. En particular, dentro de cuando uno empieza a analizar los problemas de empleo por temas de edad o por temas de sexo, se ve una afectación muy grande en las personas cerca de jubilarse. Entre los 55 y los 64 años se cuadriplicó el desempleo, y entre los 24 y los 29 años, es decir, al principio de la edad laboral, más cerca del principio de la edad laboral, se duplicó, aumentó un 120%, más que se duplicó, aumentó un 120%. Y también tenemos el tema de que el comportamiento del desempleo es bastante diferenciado en términos de sexo. La tasa de desempleo para mujeres más que duplica la tasa de desempleo en hombres. La relación por cada 100 hombres desempleados, 21 mujeres desempleadas cada 100 hombres desempleados. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra de nuevo cosas que se han visto en otros lados, pero que las reafirmamos para el departamento, que el desempleo y los problemas de empleo tienen más cara de mujer que de hombre, que la afectación de la pobreza tiene más cara de niño que de adulto, y lamentablemente todo eso conjuntado es que hay mayores problemas todavía relacionados con hogares que tienen adelante niños, y adelante de esos niños, mujeres jefas de hogar. Claramente la situación en el departamento se ha deteriorado, siendo uno de los departamentos en términos económicos, fue uno de los departamentos ganadores por el efecto, ganadores cuando uno los mira en términos económicos, comparación 2019-2023, por el efecto de la planta de UPM, tanto de la construcción como de la puesta en operación, y también del efecto de la obra del ferrocarril central. Gastón, sobre eso te quería preguntar, o sea, quiere decir que el tipo de empleo generado no vuelca ingresos hacia los hogares más pobres, no se distribuye equitativamente en género y en generaciones, a pesar de que en general siempre dicen que va a beneficiar a la población toda cuando se plantean este tipo de proyectos. También te quería preguntar, vos decías, bueno, hay menos empleo, o hay más empleo informal o empleo precario. De las personas que son empleadas finalmente por el efecto UPM o por el ferrocarril central, pues, de todas formas generan que alrededor haya algún tipo de efecto de informalidad. Sí, hay empleo, hay generación de empleo indirecto, tal cual como lo decía Martina, en términos de cualquier actividad directa, en este caso la operación de ferrocarril o la operación de la planta de celulosa, generan claramente empleo directo en esos casos, obviamente mucho más durante la construcción que durante la operación, y luego eso genera empleo indirecto. Lo que estamos viendo es que la generación de empleo indirecto muy relacionada con la informalidad y también con dimensión precaria en términos de ingresos. También lo que verificamos es que, cuando uno pasa raya en relación al departamento, es claro que en el momento de construcción tuvo un efecto positivo. Luego el departamento siguió el derrotero natural que tenía en términos de que lamentablemente se ha destruido empleo, o sea, hay mayor cantidad de desempleados en el caso de Tacuarembó entre 2019 y 2023. Eso no es obvio, para no decir que la operación de estos casos tiene un efecto económico importante, y que claramente en caso de no haber existido, los datos serían peores. Pero también nos tiene que llamar a la reflexión el hecho de que, si bien tuvo un efecto significativo pero relativamente marginal de esta disminución de la pobreza general, luego particularmente igual siguió avanzando en términos incrementales en el caso de pobreza infantil y pobreza en niños. Y aparte, con estos datos de mercado de trabajo, siempre cuál es el derrotero que tiene estas variables. Se empiezan primero a deteriorar las variables del mercado de trabajo, empiezan a tener problemas de ingreso, empiezan a
va a tener problemas de desempleo, de subempleo e informalidad, y luego eso termina traducido, trasladado en el tiempo, corrido en el tiempo, en peores indicadores de pobreza. Gastón, ¿has tenido oportunidad de analizar estos datos y contrastarlos con el índice de pobreza multidimensional en el caso de Tacuarembó, o es algo que todavía no has tenido tiempo de realizar? Mira, en particular, el caso del índice de pobreza multidimensional tiene dos características. Ya se había hecho en algún caso, pero ahora no permite intercomparabilidad o sea, comparación con otros casos, porque se hizo metodológicamente de manera distinta. En particular, el análisis conjunto que nos va a permitir el índice de pobreza multidimensional es empezar a contrastar no solo las condiciones de pobreza monetaria, que como ustedes saben son los que miden la línea de pobreza y con los datos que estamos trabajando, empezar a contrastarlos también con lo que se conoce con la estructura de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Eso se va a hacer. Que eso permitía un cruce donde de alguna forma permitía caracterizar esa pobreza dada por ingresos y de alguna forma profundizar si trataba de una pobreza más estructural, más reciente. Este índice multidimensional es como una versión mejorada de las necesidades básicas insatisfechas, y que de alguna forma para ver la evolución necesitaría también hacer como una construcción para atrás, con datos anteriores de encuesta continua de hogares. Sí, pero sí es claro que, no sé si que la intercomparabilidad hacia atrás está, digamos, hay que hacerle ajustes a esas mediciones. Sí es claro que se puede hacer una comparación, se va a poder hacer una comparación con los datos de ahora. Ahora, ¿cuál es el problema, valga la redundancia? Que tenemos los datos de pobreza multidimensional para 2024 y todavía no tenemos los datos completos del INE de 2024, pobreza por línea de pobreza. Por lo cual sí lo vamos a hacer, pero necesitamos, primero, el INE publica los datos de la encuesta continua de hogares completos dentro de 20 días, y ahí sí lo vamos a hacer. Sin embargo, por indicadores previos que hemos podido ir construyendo de manera parcial esta forma de medir la pobreza multidimensional nos permite hacer mucho más cosas, como decía María. Y vemos que en realidad en algunos departamentos, y en particular en los departamentos del eje ruta 5, que son claramente están también Tacuarembó, hay dos cosas que son preocupantes. Es que hay una pobreza crónica, un núcleo duro más complejo que en otros lugares digamos, del país, y a su vez, cuando hacemos el corte por edad, empezamos a ver que hay mucha pobreza reciente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que empezamos a mirar que aquellos que aumentan en pobreza infantil y en niñez están particularmente dentro de los que recién han entrado, lo cual es más preocupante todavía, porque quiere decir que hay, como decía Martina, una afectación este último tiempo más direccionada, más focalizada a esos niveles. Pero sí vamos a hacer ese análisis, lo que claramente todavía no estamos en situación de poder realizarlo completamente, dado que todavía nos faltan datos. Y bueno, yendo un poco más al presente, al que está presente en el territorio y a cómo se está visualizando un poco desde... No, es importante lo que se plantea en esta coyuntura de 2019-2023, pero yo diría, agregando ahora los datos de empleo que están saliendo, se ha agudizado el tema. Estamos muy cerca de un 40% de informalidad, 37,8, 37,7, y tenés algunos vecinos que es tremendo, ¿no, Gastón? Por ejemplo, el caso de Artigas. Sí, a ver, en particular para 2023 Artigas era el peor y Tacuarembó estaba entre los 5 peores, lejos, muy mal. Estaba en el entorno del 32% para el año completo. Eso, como dice Edgardo, se ha agudizado. Hoy está en el entorno del 37%, y los departamentos del entorno, lamentablemente, sobre todo Cerro Largo, que anda entre el 45 y el 50, Rivera, alrededor del 40, y Artigas, que estaba alrededor del 50, ahora ha bajado un poco, pero sigue alrededor del 45,
claramente nos muestran que ese norte de nuestro país es donde es el dato de informalidad es peor por lejos. Y Tacuarembó, lamentablemente, en realidad ha tenido un cambio de tendencia, porque de manera había empezado a mejorar, si se quiere, a estar yendo hacia niveles del 30%, que igual son niveles malos, porque el nivel nacional es 23%. Sin embargo, ahora tendría que estar, ya digo, el 32%, ahora está en 37%. Claramente lo que dice Julia es esa realidad. El desempleo en Tacuarembó ha seguido aumentando. Bueno, y ahí está un poco también cómo puede incidir la actividad municipal, ¿no? y departamental. Y nosotros creemos, por eso estamos en plena campaña ahora también, de que ha habido una mirada poco clara hacia esa realidad que uno la encuentra cuando sale a dialogar con los vecinos. Lo que permanentemente reclaman es el tema del empleo. Hace unos días estábamos parados en una esquina, que lo hacemos comúnmente, y hablamos con un parlante y le pedimos a los vecinos que participen. Va pasando una señora y lo que nos dijo claramente es: ¿cómo hago que mi hijo, que está muy capacitado, que ha hecho un montón de cosas, pueda tener su primera experiencia laboral? No encuentra, porque en todos lados le piden que tenga una experiencia. Pero si vamos a lo concreto también, no es solo UPM lo que se terminó la construcción de la planta, pero se terminaron 2 puentes. Hubieron obras importantes, lo del ferrocarril central. Es decir, ahí en ese entorno del Río Negro, donde había mucho trabajo porque se precisaba mano de obra para todo eso, bueno, eso desapareció. Y lo que quedó en UPM es un núcleo muy pequeño. Entonces pasó, todo lo siente, pero siente todo el departamento. Y no hemos visto, acá hace 40 años que está el Partido Nacional en el gobierno. 10 años de un sector herrerista y ahora 30 años del mismo sector del Partido Nacional, que es una lista que es la 50, donde tiene 2 personas que han estado 15 años cada una. Siempre lo social, lo que tiene que ver con la vida de la gente, ha estado olvidado. Entonces, ha progresado de repente la ciudad en muchos aspectos, pero no se tiene en cuenta esa situación. Y nosotros hemos encarado un montón de propuestas porque vemos, por un lado, el problema de la vivienda, ¿no? Un derecho fundamental. Ustedes, según tengo entendido, han encarado centrar como la propuesta de campaña en 10 temas, y lo quería traer un poco porque las 10 propuestas tienen que ver que tocan en forma transversal el desarrollo productivo y el empleo del departamento. Y lo que ustedes buscan es como que parten de un diagnóstico, de un análisis de las principales problemáticas, algunas que son bastante grandes, ¿no? Sí, y muy abarcativas, digo, pero tienen como algunas medidas concretas donde este tema de la realidad del empleo está presente, la realidad productiva, del tema asentamientos, viviendas, salud, gestión municipal como un paraguas fundamental para... Porque es muy común que digan lo municipal, lo departamental no tiene nada que ver con el empleo, con la vivienda, y sí que tiene que ver, porque hay cosas que podés promover. Nosotros estamos estudiando ahora y pensamos y estamos proponiéndole a la gente la creación, la construcción de 1000 viviendas de autoconstrucción con ayuda de la Intendencia en terrenos municipales, con una inversión de alrededor de 5 millones de dólares, con una construcción mínima, con una platea que sirva para extender la vivienda, pero teniendo en cuenta que la mayoría de la gente, de esos que están empleados, que ganan 25.000 pesos, es imposible que puedan acceder a una vivienda hoy por hoy. E inclusive tienen problemas hasta para pagar un alquiler. Entonces, darles la posibilidad de tener la vivienda, que es lo mínimo, en condiciones controladas por la Intendencia y apoyadas por la Intendencia, y que les salga mucho menos que un alquiler. Entonces son propuestas concretas que estamos ofreciéndole a la gente, viendo lo que supone ese problema. Pero el problema del empleo, propuestas de desarrollo productivo, no solamente de incentivar determinados cultivos, determinadas producciones entre los pequeños, sino
entre los pequeños productores, sino también el apoyo con los mercados, con un seguimiento de que lo que ellos estén produciendo se traduzca también en un beneficio. Tengo dos preguntas, no nada que ver una con la otra. Aviso de antemano. En primer lugar, Tacuarembó fue un departamento que pasó de un departamento de grandes territorios, de ganadería extensiva, bastante de poco agregado valor, a tener después producciones relevantes. O sea, cambió notablemente la matriz productiva, ¿no? La forestación, sí. La forestación, pero también, se intensificó, tenés molinos, tenés producción agrícola que ha crecido mucho, tenés o sea, ha cambiado bastante su matriz productiva y ahora tuvo como un... también con el desarrollo de los pueblos universitarios, o sea, cambió el panorama o la visualización de lo que era el departamento de Tacuarembó hace unos 20 años, es bien distinto al que existe hoy, ¿no? Sobre todo los que conocemos bastante el territorio y era como un departamento de esos grandes extensivos como más atrasados hacia una realidad que ha cambiado bastante en los últimos 20, 30 años, pero sobre todo en los últimos. Y ahora en estos últimos tiempos como que no se ha sabido acompañar con un proyecto de desarrollo que no se circunscribe solo al departamento, sino que también es pensar en el eje Ruta 5, claro, es pensar en determinados sectores, pero de alguna forma ha ido para atrás, donde también ha sufrido tremendamente la realidad frontera, esa frontera extendida, y de alguna forma, ¿cómo ustedes están visualizando desde esa cuestión más territorial, más local, hacia dónde tiene que ir un departamento que ya demostró que tiene un potencial enorme y que puede avanzar en una diversificación de la matriz productiva? Por eso el planteo es, justamente este domingo vamos a hacer una actividad en el medio, el domingo ayer. El domingo ayer, vamos, nos pasa todo, no te preocupes. Una actividad en un lugar, digamos, rural, con las propuestas productivas, justamente. Hay producciones como la papa, como el boñato, que se dejaron de plantar. ¿Tiene desarrollo turístico Tacuarembó? Claro, el desarrollo turístico de Tacuarembó. Tocando algunos de los puntos del programa de ustedes. Nosotros lo planteamos como algo a desarrollar, porque la Intendencia, si bien habla de turismo, no pone recursos. No, ni siquiera aporta recursos humanos. Porque Tacuarembó tiene lugares emblemáticos, el turismo interno es un lugar para que la gente tenga un espacio para ir, y además tiene lugares espectaculares, pero no están trabajados. Hace unos días conversábamos con empresarios turísticos y nos decían: no estamos incluidos en los circuitos regionales, no estamos visualizados desde el exterior incluso. Y además no tenemos infraestructura, porque tenemos tremendos lugares en Laureles, con cascada, con un montón. Ahora, la caminería es desastrosa. Claro. Y eso es parte de la Intendencia. La caminería, para meter un auto, para llegar a esos lugares, pues bueno, voy a tener 2 o 3 pinchaduras en el camino, por lo menos. Entonces, cuando vos querés promover algo, tenés que invertir. No. Y eso no se ha hecho. Y además, con la cultura mismo, para dar un ejemplo casi que de cómo se ha trabajado la cultura, Tacuarembó tenía una orquesta municipal de mucho nivel. No era, al principio era banda municipal, era orquesta municipal. Se la clausuró hace un año o 2 años, sin motivos. Se los mandó a simplemente quedar sentados en una oficina a los músicos, se les sigue pagando el sueldo a los que quedaban, porque bueno, no era de interés más tener una orquesta municipal. Cosas así. Tacuarembó tiene, ustedes lo saben, artistas de todo tipo y se ha destacado en eso. Claro, históricos y actuales, porque en casi todos los festivales de por ahí hay un tacuaremboense que se destaca. Hasta en las murgas, ¿no? Bueno, en las murgas. Tenemos a Ramiro Duarte en la Mojigata ahí dirigiendo. No, y música de indie, bandas indies, hay una banda que se llama Sin un solo susurro soviético o algo así, que es de Tacuarembó y hace un festival indie en Tacuarembó de rock alternativo y es
toda una novedad para Tacuarembó y sobre todo para... Claro, para me estoy enterando. Se nota y que vos sos promover- joven. Promover la cultura implica poner recursos. Ahora, no les ha interesado. Estoy hablando del periodo de tiempo largo que tienen. El desarrollo cultural, el desarrollo de la gente, el desarrollo incluso de las potencialidades que tiene. Entonces, hay que generar empleo. ¿Cómo generamos empleo? Por un lado, todo lo que se hace de obras está tercerizado, o sea, hay grandes empresas Claro. Que van de otros lados, ¿no? que sabemos cuáles son, las que toman casi todas las obras en el país, que se benefician, tipo SACEM, tipo Álvarez, un montón de empresas que están permanentemente trabajando. Nosotros creemos en las cuadrillas municipales, en volver a capacitar a los municipales que han sido ninguneados totalmente. No tienen, primero, no se ingresa por concurso a la Intendencia de Tacuarembó prácticamente en ningún rubro. Segundo, el intendente lo reconoció. El otro día mencionábamos ese tema en show de miércoles, que ya pasó el chivo de uno a otro programa. Justamente el miércoles pasado mencionamos ese tema de que profesionalizar la gestión departamental, municipal, requiere, por ejemplo, llamamos a concurso, cosa que no existe. Claro, va junto con la transparencia también, ¿no? Que no la tiene. La Intendencia de Tacuarembó es de las que menos cumple con la información pública. Dentro de los temas más concretos y más operativos Yo es... quería hacer una pregunta y enganchándolo con los datos de Gastón. El tema de la diferencia, de la brecha de trabajo entre las mujeres y los hombres y además entre los jóvenes y otras generaciones. Y estaba pensando que todo el área de servicios y de turismo que estás hablando tú es una puerta de entrada para un área donde está muy feminizado y muy y son más bien Claro, podría ser una puerta de entrada, al trabajo formal, ¿no? Sí. Además también, hoy por hoy, en este periodo de gobierno se desarrolló algo que el MIDES lo trabajaba de otra manera en los periodos anteriores, que eran los jornales solidarios. Uh-huh. Nosotros entendemos, tenemos una visión totalmente diferente de los jornales solidarios, que tienen que ser de capacitación, de que darles posibilidades para que después encuentren un trabajo, no ponerlos a hacer trabajos casi que no afectan o no determinan nada, sino lograr que tengan una capacitación, que tengan a su vez de trabajo una formación y eso les permita salir. Y ahí hay muchas mujeres y ahí hay muchos jóvenes, donde también podemos potenciar eso sin lo que tú decías, es en el turismo, el desarrollo del turismo, en San Gregorio, con la pesca deportiva, con un montón de cosas, por ejemplo, en el río Negro, entre San Gregorio y Paso de los Toros, había las posibilidades, siempre se habló de un circuito por ahí, recorriendo todo lo que es, inclusive islas que hay ahí. Tiene una belleza incomparable, pero Paso de los Toros hace tiempo que tiene determinado, y eso yo creo que hay que reflotarlo, que hay una posibilidad de explotación termal. Ha sido un emprendimiento privado, pero la Intendencia nunca se interesó por el tema, y está de los dos lados. Hay un bolsón termal que está documentado, y a nosotros nos parecía que el después de UPM había que pensarlo antes. Lo planteamos desde hace mucho tiempo, porque sin duda terminaba la obra y quedaba un montón de gente, inclusive gente de otros departamentos que vino a trabajar ahí y que se quedó ahí. Entonces, tenemos que generar empleo y tenemos que buscarlo desde la Intendencia, promoviendo cosas junto a la OCE. Por ejemplo, la ciudad de Tacuarembó hoy por hoy tiene un problema gravísimo de suministro de agua, del bombeo, de los caños rotos, todo lo que los servicios públicos han tenido como un deterioro en nombre de su mantenimiento, ¿no? Entonces, y ahí se puede emplear, porque ahí podés generar desde lo local y promoviendo desde la Intendencia que la gente, capacitar, promover, inclusive hacer convenios con INEFOP, con un montón de organismos para que a nivel local la gente encuentre una capacitación y encuentre una forma también de canalizar. Ahora, hay que dársela en el departamento, y eso de la vivienda, de la construcción de su propia vivienda, de generar empleo a través de la producción, pero también con un mercado agrícola, de generar transparencia, porque la gente ya no cree más
uno se encuentra con gente que ha votado y vota al Partido Nacional y te dice, bueno, pero esta gestión a mí ya no me da ninguna clase de, bueno, tranquilidad, porque ha estado cuestionada, porque no da información, porque nadie sabe cómo se gastan. Hoy por hoy estuvo la fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó. Que tiene muchísima gente, ¿no? Bueno, pero en Tacuarembó nunca se supo si gana, si pierde, o si, y quién cubre los gastos, o a dónde va, cómo se maneja. Bueno, no es que estemos en contra de eso, estamos a favor de ser transparentes y de una gestión diferente. Esa transparencia tiene que ver con que la gente ustedes sepa. tienen un tema con la contribución inmobiliaria, que a vos Sin es como duda. que te saca el sueño. A mí me saca el sueño porque hay muchos compañeros, hay un compañero, Dardo, que ha estado estudiando muchísimo este tema, sabe aparte, y ha comparado lo que pagamos de contribución, pero más bien de tasa municipal, no de contribución sola, porque en la contribución... O sea, te dentro de un meten componente, paquete, te venden un paquete. Te meten un paquete y cualquier tacuaremboense que esté mirando hoy... No sabe si bien en no Tacuarembó o sabe en Punta ni del lo que está Este. pagando, claro. Porque si se compara, mira lo que pagan en Canelones, y esa comparación la hizo este compañero, un padrón de la misma calidad de Tacuarembó y de Canelones, y pagaba casi el doble, porque hay una tasa municipal que no se discrimina en la contribución, que supuestamente son servicios porque es una tasa, no es un impuesto, y esa tasa es elevadísima. Pero es un servicio que aparte estaría asociado a un tipo de servicio, que es el concepto de tasa, ¿no? Es a un servicio que no se estaría prestando, ¿no? Porque o además, sea, quedó además Dios está mío. generalizado en lugares donde hay muy pocos servicios y donde no se cumplen determinadas condiciones para decir, bueno, te cobro esta tasa, pero te estoy atendiendo en la realidad de servicios generales, porque Tacuarembó está muy extendido. Entonces, una de las cosas Está que habíamos todo lejos. trabajado es el tema de ir a una contribución que considere determinadas variables en cuanto a territorio, en cuanto a posibilidades económicas, y que esa tasa sea mucho más cristalina en cuanto a qué le estamos cobrando a la gente, ¿no? Eso nos parece también vital porque no es demasiado lo que incide la contribución en lo que es las arcas del municipio, pero sí para la gente que tiene una propiedad, que la heredó o que la compró con mucho trabajo, tener que pagar esa contribución durante todo el año, porque en 6 cuotas para poder pagarla, y hay un atraso considerable de mucha gente que hasta termina perdiendo las propiedades. Entonces tenemos una realidad de un departamento que no es transparente, que no da información pública, que tampoco las obras las decide consultando a la gente. Nosotros queremos consultar a la gente, que la gente, si vas a construir no sé, un gimnasio o una vía de tránsito o lo que sea, bueno, consultar. Tenemos en Tacuarembó algo único, que son los centros de barrio. Estaba pensando Y los centros de barrio, hoy por hoy, solamente se eligen las comisiones, pero solamente se limitan a ver qué pasa adentro del centro de barrio. Y Raúl Goyenola, el impulsor, el ideólogo de los centros de barrio, tenía la idea y siempre fue de que los centros de barrio eran un centro comunitario. Después, acá en la primera intendencia de Montevideo del Frente, se tomó el ejemplo con los centros comunales. Entonces, esa idea de los centros de barrio, siendo eje de un presupuesto participativo, creemos que es clave para decidir en qué se gastan los dineros públicos. Hoy hay un montón de carteles de la pasada elección de este mismo intendente, termas en Tacuarembó, y lo único que hay es un caño. No se construyeron, se hizo todo cartelería, está en el programa, no se construyó un shopping. Tampoco ese shopping existe, y tampoco ese shopping es bueno para el comercio local, ¿no? Si nosotros hablamos con la Asociación de Comerciantes Locales, nos dicen, bueno, pero un shopping ahí, ¿quién van a ir? San Roque, las marcas, ¿no? Que son Las que están presentes también en Claro, el departamento, porque hoy están las grandes presentes, pero cadenas si lo están... concentrás ahí, después, con los horarios que ellos ponen, es lo que ha pasado con el centro de Montevideo también, ¿no? Con los horarios que ellos ponen, en un lugar chiquito, de poco consumo, bueno, la gente se va al shopping por las bombitas amarillas, y ahí
el comercio local incluso perdería. Que ya tiene una competitividad. afectación bastante por el tema de Seguro. frontera, porque acordemos que Claro. estamos a una hora de Rivera. Sí, sí, y que la gente cuando cobra se va a Rivera. Y más, hoy por hoy hay una facilidad cambiaria que hace que... Un atractivo, otra vez. Un atractivo ahí que estaba hacia Argentina, ahora está hacia Brasil, estamos en el medio y nosotros somos casi frontera, porque estamos a 100 kilómetros. Sí. Si comparamos, estamos más lejos de Paso Los Toros, que es una ciudad del local, 140 de la propia frontera. Entonces, esas cosas tienen que ver con una gestión que, ponga el eje en la gente. Y si vos pones el eje en la gente, tenés que mirar la pobreza infantil, el desarrollo humano ahí es fundamental. Esos indicadores de indigencia que decía el compañero recién, a mí me trastocan un poco también la cosa porque no habíamos manejado. Si bien nos tocó trabajar en el MIDES, ahí junto con María Noel, Hace en un la primera montonazo de etapa, años. claro. La indigencia, pero que se siga multiplicando y sigan apareciendo y estemos lejos de la realidad, hace que se precise cambiar la cabeza. Y la forma es conectar con el gobierno nacional, las políticas que se desarrollan, que no lo han hecho gobiernos nacionalistas con gobiernos nacionalistas, que es lo pasado que tuvimos. Un gobierno nacional nacionalista, un gobierno departamental nacionalista. Las políticas públicas en el departamento tampoco generaron trabajo. Donde hay muchos fondos que se manejan a nivel nacional que son justamente para desarrollo, ¿no? Y acá lo que se ha hecho son obras grandes como para mostrar, pero en realidad la gente espera otra cosa. La gente que hoy estaba lloviendo en Tacuarembó y está sin techo y está sin baño, eso lo hemos estado recorriendo y te dicen, a nosotros para darnos una canasta casi que nos obligan a tener determinada relación con el gobierno municipal, en el sentido, ¿qué estás votando vos? ¿Cómo vamos a hacer esto? El clientelismo es muy exacerbado. Y entonces, la posibilidad de construir viviendas que sean, para muchos la posibilidad única, creemos que es básico para dar condiciones de vida. Lo primero que tiene que tener la gente para poder tener una vida digna es tener su propia vivienda. Una pregunta, en esto que hablábamos del aumento de la indigencia, situación de calle que podría ser, ¿es un fenómeno que hoy se hizo presente en un departamento? Porque es una realidad, una cosa que Gastón marcaba, que a mí me parecía importante, es en un departamento con tan poca gente, Sí. con un espacio territorial tan amplio, además, porque se dan las cosas a la vez, ¿qué incidencia, que hayan 600 personas por debajo de la línea de indigencia es tremendo, y hay esas problemáticas sociales de situación de calle, que sería, porque es de un impacto notable, porque Claro. Cuando vos analizás la población de Montevideo, que es casi la mitad de la población del país, y están todos concentrados, es distinto cuando vas a Tacuarembó. Uno no la estaba visualizando en esa dimensión, ¿verdad? Se visualiza, se ha visto que ha aumentado, pero en esa dimensión que hablábamos, de 600 personas distribuidas, y acá tenemos capaz que 3 o 4 localidades, o sea, la ciudad de Tacuarembó, la ciudad de Paso de los Toros, San Gregorio, y después los otros son poblados, ¿no? O sea, Caraguatá, Encina, Villa Encina, Curtina, gente en 600 personas en la población nuestra es muchísimo. Entonces, también ese trabajo tiene que ver con que la Intendencia tenga una mirada hacia lo social, es diferente a lo que hemos tenido en estos últimos, por lo menos hablamos de 30 años, que es la continuidad, ¿no? Y entonces ahí, esa mirada que tiene que ser, aparte, otro tema, lo ambiental, clave. Acá tenemos un vertedero que es una vergüenza, gente viviendo adentro del vertedero. Hace mucho tiempo que hay un proyecto de vertedero nuevo, ponen contenedores que dicen, acá material reciclable, pero no se trabaja culturalmente eso. Entonces es lo mismo, la gente tira en cualquiera, el primero que encuentra. No hay un trabajo de eso, entonces los hurgadores, qué increíble, ahora se hace un realojo de hurgadores de un lugar donde estaban a pocas cuadras del vertedero y se los deja a varios kilómetros. Nos decían la gente, nos dan una vivienda,
pero no podemos pagar la luz, no podemos, y Claro. tenemos que ir varios kilómetros a hacer el trabajo que hacíamos y no podemos tampoco hacer mucho de lo que hacíamos antes. Entonces, tenemos la casa, se nos quiebra un vidrio, no se puede poner. Eso no es un acompañamiento, eso no es un trabajo, digamos, que tenga en cuenta a la gente, y es lo que nosotros estamos viendo permanentemente. Lo que reclama la gente es, bueno, en los barrios, en los lugares donde no se ve, no está presente la intendencia, la ausencia de lo municipal en la gente que más necesita. Bueno, la verdad que tenemos un panorama como... a ver, a nosotros nos encantaría, y creo que Martina, he compartido con Martina y con Leo acá, que tener un panorama de cada realidad territorial, de acá en esta mirada centralista que tenemos habitualmente. O sea, yo he tenido la posibilidad en mi actividad laboral de trabajar en el MIDES, de conocer todos los asentamientos del país en el 2005 y en los años siguientes. Tuve la posibilidad de trabajar en el campo mucho tiempo, en distintas actividades, y pasé años recorriendo y trillando ómnibus y pasando por Tres Cruces. Pero a veces esa mirada al territorio nos hace falta, y nos hace falta ver las evoluciones del territorio y las sensibilidades a las políticas de turno también, ¿no? Sí, no, y más que nada, para terminar un enfoque, yo veo la parte positiva siempre de la cosa, ¿no? Eso se caracteriza. Siempre, bueno... Yo tengo un recuerdo de Lula, docente. es docente, pero además tengo el recuerdo de tener gente encadenada en la puerta de la casa y no poder salir. Sí, no, eso pasó. Hay muy buenas anécdotas. Pasó, pero creo que fue una experiencia de vida brutal estar en el plan de emergencia en esa primera etapa, porque cada uno de esos uruguayos que, bueno, con un pequeño empujoncito salían de la cosa, era como una caricia al alma, ¿no? Entonces, yo creo que fue como la experiencia de vida, ¿no? Creo aparte que sin nos nada, marcó. o sea, decía, bueno, sos coordinador del MIDE, pero revolvete, tu casa es la oficina, no hay vehículo, no hay funcionario. Y terminó conseguí marchando. voluntario. Y terminó siendo una cosa que puso en marcha de vuelta al Uruguay, con mucha gente que estaba ahí cerquita, que tenía hábitos, que tenía cosas que con un empujoncito Y salió. donde funcionó el voluntariado, y donde funcionó el trabajo de los estudiantes. Claro, y ahora, yo iba a lo siguiente. Me tocó ser director de un liceo mucho tiempo, un liceo donde estábamos en un medio bastante carenciado. Y ¿saben qué? Trabajábamos con una pedagogía de la esperanza. Siempre cuando vos planteás cosas, y esa pedagogía te decía lo siguiente, cuando vos planteás que hubo un volcán en tal lado, que hubo un terremoto, que hay asesinatos en un lado, tenés que decir, bueno, pero hay muchos ejemplos buenos que no se ven y que no están en la prensa todos los días. Entonces tenemos que mostrar eso también. Y nosotros decimos, en Tacuarembó tenemos muchísima gente que todos los días le pone el pecho a las balas y que trabaja y que busca desarrollo. Inclusive lo hemos encontrado dentro de la propia intendencia, gente que quiere otra cosa y que quiere a su vez que el departamento tenga otro destino, ¿no? Que salga de ese eje, y creo que ahí también tenemos que juntarnos. Lo hablábamos el otro día con la gente de Rivera, los compañeros de Rivera y los de Cerro Largo, y decíamos, vamos a juntar Artigas porque acá hay que desarrollar políticas regionales, hay que tratar de buscar soluciones regionales, como cuando uno va a una sala, lo voy a traer a lo del liceo, como cuando voy a veces a dar clases de motivación en las salas de docentes, y me dicen los propios colegas, tenemos un grupo, y lo voy a nombrar el segundo 2, que es imposible trabajar ahí. Y yo le planteo lo siguiente, bueno, es imposible, no hay nadie que tenga estrategias acá, porque los docentes a veces somos muy de que vemos la realidad solo nuestra. Y algún docente tiene estrategia, entonces si nos juntamos, Sí, claro. podemos tener mejores estrategias y podemos salir adelante. Entonces sale una docente y dice, bueno, vamos a agarrarlo, vamos a abrazarlos a los gurises primero. Vamos, ese abrazo simbólico de empezar a preguntarle todos los días qué te pasa, cómo estás viviendo, esas cosas que a veces las perdemos de vista cuando se nos sientan ahí y empezamos a hablar de geografía o de historia. Y yo creo que acá es lo mismo. Desde la intendencia nosotros tenemos que salir a hablar con la gente, preguntarle lo que le está pasando y tratar de estar cerca, cosa que no ha pasado. Acá estamos desde las sucesivas
digamos, gestiones, se ha estado muy lejos de la gente, encerrados y muy lejos de la gente, mandando a veces técnicos, pero los propios técnicos te dicen, bueno, hago informes y ahí quedan. Entonces, una intendencia, como cualquier parte del gobierno, siempre tiene que estar cerca de la gente, mirar a los ojos a la gente y ahí darle respuesta. Eso es lo que pretendemos y creemos que lo positivo y lo esperanzador, que Tacuarembó tiene recursos naturales, que Tacuarembó tiene gente como para salir adelante, lo hablamos en la cultura, y hay que promocionar a esos valores y hay que darles apoyo económico para que salgan adelante. Y creemos en el sistema, hay que incrementar el sistema de becas, está muy lejos Tacuarembó para venir a Montevideo. Y mucha gente, a pesar de que tenemos la universidad, tenemos algunas carreras, todavía vienen muchísimos gurises a estudiar a Montevideo. Si no los apoyamos, muchos se tienen que quedar a veces haciendo lo que no quieren, ¿no? Sí. Buscar las formas, porque los gurises, las mujeres jefas de hogar deben ser prioridad en el tema de la vivienda, por ejemplo. Para un poco ir cerrando, ¿cuáles son los tres? Tú hoy recién mencionaste el tema del vertedero y la gente viviendo el vertedero como una cosa así que rompía los ojos. Sí. Surgió con Gastón este tema de la indigencia como un fenómeno que decir, si hay indigentes, además quiere decir que hay un grupo poblacional que está en una situación de pobreza también grande, porque para que exista ese núcleo y se haya creado aparte, porque muchas veces las situaciones de indigencia se van arrastrando y son generaciones, que es del núcleo duro más difícil. Y aparte de eso vos sabés muy bien y del territorio, vos fuiste el que tuvo en el plan de emergencia o en el momento de mayor pobreza del país. ¿Y qué otros? Mencionabas el tema del agua, que a mí me parece tremendo, ¿no? Eso del tema del abastecimiento de agua y... Sí, que está haciendo... ¿Cuáles son los 2 o 3 temas que vos dijiste, esto tiene que, como eso de salir en forma urgente a resolver estos temas a nivel departamental, sea a través de la Intendencia o sea a través del Gobierno Nacional? Bueno, el primero yo creo que es el empleo, ¿no? Y el empleo en esas franjas que estábamos hablando, jóvenes y mujeres jefas de hogar. Ahí hay que poner el énfasis porque ahí tenemos un problema gravísimo. El tema de la vivienda, el tema de la producción justamente de rubros que no se estaban teniendo en cuenta, el turismo como un elemento fundamental para crear empleo. Creo que ahí hay ejes muy importantes, pero en una gestión transparente, cristalina y que la gente decida, y en eso también presupuestos participativos, lo que se hace con sus dineros. Por ahí yo tengo los ejes del trabajo que nosotros estamos desarrollando. En una contribución inmobiliaria, o sea que para aquellos que tengan propiedades, bueno, que sea también, digamos, que no sea algo que está fuera del alcance de las personas porque se pone una contribución alta con tasas municipales. Son muchos los temas, pero creo que lo fundamental, lo que te dice la gente hoy por hoy cuando le preguntás es el empleo. Cuando hablamos es el empleo y es la vivienda. Se me llueve todo y hay que ver, ¿no? Hemos recorrido lloviendo y a veces no es un techo con agujero, es un agujero con techo, es lo que te dicen ellos. O sea, tiene más lugares por donde le entra agua, entonces se viene el invierno ahora y nosotros tenemos que pensar en esa gente y no pensar en mérito a que fue al comité o no fue al comité. Pensar en todos los que están en esas condiciones. La Intendencia tiene posibilidades, gasta una enorme cantidad de dinero en los 5 años. Hay que destinar un montón de ese dinero, una parte de ese dinero, a solucionar los problemas más concretos y el tema del mejoramiento del hábitat, un programa que lo tuvo el MIDES, que no lo tiene más, es fundamental porque techos y baños son claves y la Intendencia lo puede hacer y creemos que tiene que trabajar en ese sentido, con el gobierno nacional, coordinadamente, aprovechando las políticas de turismo, las políticas de vivienda, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales del MIDES, pero apoyando y no mirando de costado o mirando desde afuera. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Muy bien. Bueno, hablábamos con Lula Esquivo, candidato a intendente de Tacuarembó. Edgardo Rodríguez es el titular, yo voy acompañando. ¿Tienen expectativas? Sí, claro. Pensamos que podemos ganar, pensamos que podemos llegar a la intendencia.
estoy hablando de todo el Frente Amplio, hay 3 candidatos, en una intendencia que está muy desgastada por un montón de cosas, inclusive denuncias penales que están en este momento en la justicia, también. claro, y sobre todo descreimiento de la gente. Ya hubo un vuelco en la elección nacional, a pesar de que el Partido Colorado se ha desmantelado ahora, tuvo una muy buena votación en octubre, pero después se desarma porque si bien no se crea el multicolor, hay como un trasvasamiento ahí de dirigentes y eso también, pero creemos que podemos porque la gente está, está esperando con esperanza, así como espera con esperanza que este gobierno atienda sus necesidades, que también los que estamos cerca, lo municipal, pueda atender esas necesidades tan válidas y tan que te rompen los ojos y que te rompen el alma, ¿no? Cuando ves los gurises pasando hambre. Gastón, muchísimas gracias. ¿Estás para algún otro departamento? Bueno, muchísimas gracias a Gastón también por lo que... Le vamos a compartir a Lula claro. los datos. No sé si los además, sin duda con Cerro Largo tenemos muchas realidades en común y a pesar de que éramos rivales deportivos, Igual yo ya ahora vivo en Paysandú, viste que yo claro, hoy vengo. Claro. Primero, sí, ya estamos casi terminando la serie nacional. Los datos de todos los departamentos del norte, en realidad están todos ya y lamentablemente son muy parecidos y en algunos casos peores que lo de Tacuarembó. Claramente lo único que me queda es desearle suerte a Lula y a Edgardo y a todos los candidatos que quieran cambiar esta realidad y bueno, en función de cómo vayan saliendo los nuevos datos de la encuesta continua hogar de 2024 y lo que planteaba Martina de ese cruzamiento con las mediciones multidimensionales de pobreza, tendremos nuevas novedades. Muy bien. Bueno, ¿llegamos al final? Llegamos al final. Solo una cosita. Yo creo que la esperanza es lo fundamental, ¿no? Y eso hay que mantenerla siempre porque es lo que mueve, aún en los peores momentos, es lo que mueve a la gente. Y entonces, siempre la esperanza a todos los tacuaremboenses, como así a todos los a los vecinos del norte que están en la situación más grave en el Uruguay, como a todos los uruguayos, siempre la esperanza es lo que nos mueve y es lo que nos tiene que llevar a pelearla para cambiar las realidades. Así que vamos arriba que se puede y bueno, un enorme agradecimiento a ustedes por este espacio. No, y gracias por venir, porque en realidad surgieron los datos y yo estaba en contacto con los dos. Que aparte, y justo andaba acá, y entonces me estoy yendo claro, le dije, vení hoy porque te estás yendo y sé que va a estar en campaña y vamos a perder, pero bueno, nuestra idea es, nos encanta llegar a la realidad territorial, este es un medio que le interesa la realidad territorial. Tenemos Mundo Uruguayo que sale y bueno, y nos interesa esa mirada desde el territorio también, ¿no? No, y Caras y Canetas además para nosotros siempre es una referencia, ¿no? Y nos parecía interesante que Gastón se dedica con también mucho entusiasmo y mucho rigurosidad a este trabajo. A los datos y nos vienen muy bien porque fundamentar mucha cosa en base a lo concreto, ¿no? Y a tener todo ese montón esa batería de números que hacen a lo que nosotros podemos después concretar en medidas. Y que nos difundan el programa entre la barra ya del territorio. Por supuesto. Pero es que ya está que pongan me gusta. Este programa tiene llegada a todos lados, así que muy bien. Bueno, llegamos al final, nos quedamos con tema para seguir hablando. Yo quería hablar de la evolución del Producto Interno Bruto, de toda la evolución de la actividad. Quería hablar de un poco lo que era también el tema de la política monetaria y que se venía anunciando. Y quería hablar de los datos también recientes, que es la estimación ajustada por el gobierno actual del déficit fiscal. Así que seguro que en esta semana tengo que escribir algo para llegar a la semana que viene. La semana que viene. Así nos vemos el próximo Pero lunes. como viste que sigo en otros programas, a veces meto alguna ahí que me interesa. Ahí, claro. Si no llega para un lunes, queda en un miércoles o en un viernes. Ahí está. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Leo, que hoy estuviste mudo. Estuviste en silencio. Eso es verdad. Porque él siempre saca la pregunta ahí del final y descoloca al invitado. No, igual es un gusto verte, Gastón, que hacía un montonazo que no teníamos.
Bueno, No, muchas gracias, Leo. Siempre es un placer tenerte en los controles. bueno, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Martina. A ver cuándo te vemos en Show de miércoles. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Queda comprometida. Hasta luego. comprometida. Que pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo.